Bienvenidos a un nuevo episodio de Los Nietos de Sherlock. En esta oportunidad hablaremos de los científicos locos que no tuvieron escrúpulos y llevaron a cabo las más siniestras ideas experimentando con personas. Que sin saberlo o sin la oportunidad de decidir, vivieron eventos traumáticos e incluso algunos los llevaron a la muerte. Por eso hoy, en este ranking, te contaremos los experimentos científicos más controversiales de los últimos tiempos. En 1920, la prisión de San Quintín fue el escenario de uno de los experimentos más turbios de la historia. El artífice fue el Dr. Leo Stanley, quien creía que los reclusos eran agresivos por falta de testosterona. Stanley realizó experimentos de injertos en prisioneros trasplantando testículos de reclusos ejecutados. También se utilizaban testículos de animales como cabras, jabalíes, carneros y ciervos. Él creía que estos procedimientos podrían curar trastornos como la pedofilia y la depresión, además de otras dolencias como el asma, el acné y la melancolía. Para 1940 había realizado 10.000 implantes y sus contemporáneos lo elogiaron por sus esfuerzos pese a lo poco ético de sus actos. La Segunda Guerra Mundial generó un antes y un después en la historia de la humanidad. No solo por los terribles acontecimientos que toda guerra conlleva, sino por el uso de prisioneros para experimentos científicos, siendo el más famoso el siniestro Joseph Mengele, un médico especializado en genética que encontró su laboratorio en el campo de concentración de Auschwitz. Cuando los prisioneros bajaban del tren, él seleccionaba a los que consideraba más valiosos, siendo la joya de la corona los gemelos que brindaban la oportunidad de ver la evolución de diferentes tratamientos o patógenos inoculados en cuerpos que eran exactamente iguales. Uno de los experimentos más terroríficos fue el de unir gemelos por la espalda para ver si podía convertirlos en siameses de manera artificial. Esta cruel operación les creó una infección bacteriana que acabó con la vida de ambos después de varios días de sufrimiento. Terminada la guerra, Mengele logró escapar, primero a Argentina, luego a Paraguay y finalmente a Brasil, donde murió de viejo en la orilla del mar sin haber pagado nunca por sus crímenes. Contemporáneo al antes mencionado Mengele y el nazismo se encuentra otro miembro del Eje, el Imperio del Sol Naciente, que para ese entonces tenía una idea bastante precursora. Creían que las guerras no se ganaban con bombas, sino con armas bacteriológicas. Entonces, el Ejército Imperial de Japón creó el Escuadrón 731, que fue un programa encubierto de investigación y desarrollo de armas químicas liderado por Hiro Ishii, un médico y microbiólogo. También utilizaron prisioneros, pero en este caso eran chinos y en menor medida coreanos. En el marco de dichos experimentos perpetrados en nombre de la investigación biológica, extremidades de cuerpos humanos fueron amputadas y luego injertadas en otras partes del cuerpo. En otros casos, las extremidades de las víctimas fueron congeladas y volvieron a descongelarse, resultando en gangrenas. Se tenían a los prisioneros colgados cabeza abajo, entre otras atrocidades. Pero el eje estaba colocado en torno a las enfermedades como la peste bubónica, cólera, viruela y botulismo. Crearon bombas que posibilitaron a los soldados japoneses lanzar ataques biológicos contaminando los cultivos, embalses, manantiales y otras áreas con carbuncos, pulgas infectadas de peste tifoidea y otros agentes patógenos mortales. Después de la Segunda Guerra Mundial, Ishii fue arrestado, pero nunca llegó a pagar por sus crímenes, ya que el general estadounidense Douglas MacArthur le concedió la inmunidad a cambio de la información bacteriológica obtenida. Entre 1953 y 1975, el gobierno de Reino Unido realizó experimentos en contra de sus propios ciudadanos para determinar los posibles efectos en el caso de una guerra bacteriológica. Inicialmente, los científicos utilizaron un agente simulado que no tuvo un gran impacto en los humanos que fueron el objeto de prueba de manera involuntaria. En los 70, los científicos utilizaron bacterias vivas en sus pruebas y se centraron en el sur de Dorset. Aunque se desconoce el resultado exacto de estas pruebas, muchos de los habitantes de la zona creen que los experimentos causaron defectos de nacimiento que comenzaron a ser recurrentes.
All those children seem to have gone on to have these problems. There must be something, because every girl's been affected one way or the other. So, one girl suffered a tragedy. En la actualidad se sigue trabajando y aprendiendo sobre la salud mental. Aunque todavía hay un largo camino por delante, se avanzó bastante en los últimos 20 años. Hasta no hace mucho tiempo, la incomprensión sobre el tema llevó a uno de los episodios más oscuros de la psiquiatría. La lobotomía, que consistía en la destrucción de la vía nerviosa sin extirpación del lóbulo frontal. Este procedimiento fue popularizado entre la década del 30 y el 50 en los Estados Unidos por Walter Freeman, quien ni siquiera era cirujano e inventó el procedimiento que denominó la lobotomía del picahielos. Consistía en apoyar el picahielos en el conducto lagrimal y con un mazo de caucho le daba un golpecito cortando la conexión entre el lóbulo frontal y el resto del cerebro. La mayoría de los pacientes quedaron atontados, incapaces de comunicarse, caminar o alimentarse por sí mismos. Uno de los casos más famosos fue el de Rosemary Kennedy, hermana menor de John F. Kennedy. La última lobotomía legal se realizó en 1967. En este puesto hablaremos de un experimento psicológico llevado a cabo por Phil Zimbardo, de la Universidad de Stanford en 1971. El objetivo del proyecto era imitar una prisión y para ello se reclutaron voluntarios que desempeñarían los roles de guardias y prisioneros. Todos eran jóvenes blancos de clase media y estudiantes universitarios. El primer día fue tranquilo, todos trabajaban su rol y pasó sin pena ni gloria. El segundo día, los prisioneros realizaron un motín. Con el transcurso de los días, los guardias se volvieron abusivos y sádicos. Los prisioneros comenzaron a tener desórdenes emocionales agudos. El experimento se salió de control y se canceló en la primera semana. And while I was doing it, I didn't feel any regret. I didn't feel any guilt. It was only afterwards when I began to reflect on what I had done that this behavior began to dawn on me, and I realized that this was a part of me I hadn't really noticed before. Casualmente, poco después de la finalización del estudio, se produjeron motines sangrientos en las prisiones de San Quintín y Attica. El estudio sirvió para mejorar algunas de las condiciones de los prisioneros. El proyecto MKUltra fue llevado a cabo entre 1953 y 1973. La CIA creó una serie de experimentos de control mental en miles de personas para descubrir los efectos de la hipnosis, la tortura, el abuso y las drogas psicoactivas como el LSD. En parte, la idea era usarlo como una especie de sueros de la verdad para soldados prisioneros. Pero también se dice que para convencer a personas de realizar tareas que luego no recordarían. Un ejemplo es el asesino de Robert F. Kennedy, que en ese momento era candidato a presidente de los Estados Unidos y el perpetrador asegura que se encontraba en trance al momento de disparar. Muchos afirman haberlo visto con una mujer que llevaba un vestido a lunares y que nunca se pudo identificar. Los experimentos se llevaron a cabo en miles de personas sin su consentimiento. Aunque se desconoce el número exacto, hay unas cuantas muertes vinculadas a dicho episodio, siendo una de las más extrañas la del médico a cargo Frank Olson, cuando en 1973 el New York Times publicó con pruebas la noticia de los experimentos y el FBI comenzó a investigar. Quien tenía la posibilidad de divulgar las prácticas ilegales se suicidó sospechosamente luego del consumo de LSD. Su familia no creyó esa historia y en 1994 una nueva autopsia demostró que había indicios de homicidio. La mayoría de las pruebas fueron destruidas y el hecho de ser material clasificado no permitió revelar gran parte de lo sucedido ni tampoco saber si este proyecto se descontinuó realmente o solo cambió de nombre. Estamos llegando al final y nos gustaría preguntarte, ¿conoces otros experimentos llevados a cabo en humanos? Déjanos tu comentario y no olvides suscribirte al canal y darle clic a las notificaciones para no perderte nada. ¡Hasta la próxima!